El árbol que hablaba con los pájaros. Había una vez, en un rincón tranquilo del bosque, un árbol muy especial llamado Gran Roble. No era un árbol cualquiera. Su tronco era tan grueso que se necesitaba un buen número de niños tomados de las manos para rodearlo por completo. Sus ramas se extendían como brazos acogedores, y sus hojas brillaban al sol como pequeñas joyas. Pero lo que hacía único a Gran Roble no era su tamaño ni su belleza, sino que, podía hablar. Nadie sabía cómo había aprendido a hacerlo, pero siempre que una suave brisa acariciaba sus hojas, el árbol susurraba palabras que solo los pájaros podían entender. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, los pájaros llegaban volando desde todas partes. Los ruiseñores, los mirlos, las golondrinas y los loros se posaban en las ramas de Gran Roble. Y entonces, comenzaba el mágico diálogo entre el árbol y las aves. «Buenos días, amigos», decía Gran Roble con una voz profunda y suave. «Hoy el sol está más brillante que nunca». «Hola, Gran Roble», cantaba el ruiseñor, su melodiosa voz llenando el aire. «Hoy es el día perfecto para volar alto y explorar el cielo». «Qué bueno escuchar eso», respondía el árbol. «Recuerden, mis amigos, que siempre es un buen día para aprender algo nuevo». Los pájaros se miraban entre sí, asombrados y contentos de escuchar las palabras sabias del árbol. Cada uno, a su manera, contaba sus historias del día anterior. El mirlo hablaba de sus aventuras volando cerca del río, mientras que el loro contaba chistes divertidos que hacían reír a todos. «¿Y tú, Gran Roble, tienes alguna historia para contarnos hoy?», preguntó una pequeña golondrina que volaba con gran rapidez. Gran Roble sonrió, o al menos eso parecía, y con su voz tranquila comenzó a narrar. «Hoy quiero contarles sobre una vez en que vi una niña que se sentó bajo mi sombra. Estaba triste, porque había perdido su camino y no sabía cómo regresar a su casa. Pero cuando me habló, le susurré al oído, y con mis ramas le señalé el sendero correcto. La niña sonrió y me agradeció antes de irse. Desde entonces, supe que no solo los pájaros necesitan un hogar en mis ramas, sino también las personas que necesitan guía». Los pájaros escuchaban atentos, impresionados por la bondad del Gran Roble. A lo largo de los días, los pájaros regresaban cada mañana para conversar con el árbol. Y no solo les hablaba de la naturaleza o de los cambios del clima, sino que también les enseñaba a ser amables, a cuidar a los demás y a ser sabios con sus decisiones. Un día, sin embargo, algo extraño ocurrió. Durante semanas, los pájaros no volvieron a visitarlo. El Gran Roble se preocupó. ¿Dónde estarían? ¿Qué había pasado? Estaba tan triste que ni siquiera las suaves brisas podían consolarlo. Pero, una mañana soleada, cuando Gran Roble pensaba que nunca volvería a escuchar el alegre canto de sus amigos, escuchó un pequeño sonido en sus ramas. Era el ruiseñor. Y pronto llegaron todos los demás pájaros. Gran Roble sonrió al escuchar sus palabras y, con un susurro cálido, les dijo: «Recuerden siempre que, aunque el mundo sea grande, siempre habrá un lugar en el que todos nos sentimos queridos y comprendidos. Ese lugar será siempre nuestra casa». Desde entonces, los pájaros volvieron cada mañana, y el Gran Roble nunca estuvo solo. Y todos en el bosque sabían que ese árbol era muy especial, porque no solo podía hablar con los pájaros, sino que también les enseñaba el verdadero significado de la amistad. Y así, en ese rincón tranquilo del bosque, el árbol y los pájaros vivieron felices para siempre, compartiendo historias, sabiduría y mucho amor.